El caso de Jonathan Emerald. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Jonathan Emerald, conocido como John por sus familiares y amigos, nació el 27 de enero de 1995 en el pequeño pueblo de Rangeley, en Maine, Estados Unidos. Al ser hijo único, desde el momento que dio su primer respiro, el pequeño fue el orgullo y la alegría de sus padres, Justin y Kenneth Emerald. Su infancia transcurrió en Milford, Massachusetts, donde vivió momentos llenos de energía y exploración. Durante sus años en la escuela secundaria, se convirtió en una figura destacada gracias a su pasión por los deportes. Fue el capitán de los equipos de atletismo en pista cubierta, al aire libre y a través del campo. Pero no solo se destacó en el deporte, también tenía un corazón generoso. Hasta graduarse en 2013, pasó muchas horas de su juventud en el Boys and Girls Club, un programa que promueve la preparación escolar y el desarrollo de habilidades en los niños. Más tarde, regresó como consejero de campamento, guiando a los pequeños con calidez y entusiasmo. Su compromiso con la comunidad fue tan profundo que llegó a acumular más de 750 horas de voluntariado, lo que le valió el premio presidencial al servicio voluntario. Además, Jonathan tenía una conexión especial con la naturaleza desde muy joven, y eso lo llevó a convertirse en miembro activo de la comunidad de senderistas. Le encantaba estar al aire libre, disfrutando de un paseo en moto de nieve, esquiando por las laderas o aventurándose en vehículos todoterreno. En su vida adulta, logró escalar 66 de las 67 montañas más altas de la región, superando los 1,200 metros de altura, incluidas las 48 cumbres de New Hampshire. Su vida académica fue tan impresionante como su vida al aire libre. Se graduó con honores del Instituto de Tecnología de Rochester en 2018, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias en Ingeniería Biomédica. Este logro fue el resultado de años de esfuerzo y dedicación, y lo llevó a iniciar una carrera prometedora como ingeniero de fabricación biomédica en Teleflex, una empresa ubicada en Jaffrey, New Hampshire. Fue en esa misma empresa donde su camino se cruzó con el de Brittany Barron, una mujer unos años mayor que él, que era su compañera de trabajo. Para ese momento, Brittany estaba en la tercera década de su vida y tenía 3 hijas con Armando Barron, su novio de la adolescencia que posteriormente se convirtió en su esposo. La mujer era el sostén de la familia. Había trabajado en comercios minoristas y restaurantes, hasta que la contrataron como operadora de máquinas en Teleflex. A la fecha de este video, no se sabe si Armando tenía alguna fuente de ingresos, más allá de los que aportaba Brittany, pero acorde a las reseñas consultadas, era él quien educaba a las niñas en casa. Según se supo, también fue miembro de la Fuerza Armada. Sin embargo, no se retiró en buenos términos, sino que había sido arrestado por desertar en 2018. Otro dato que se hizo público fue que el hombre era abusivo hacia Brittany física, mental y emocionalmente. Y por esta razón, en algún momento del 2020, la mujer le había dicho que quería divorciarse. Ante esta petición, Armando reaccionó con violencia, a pesar de que Brittany estaba dispuesta a seguir conviviendo en la casa por el bien de sus hijas y solo quería poner fin al vínculo como pareja, con la esperanza
de que los malos tratos cesaran. En medio de tanta infelicidad en su hogar, el trabajo era una especie de refugio para Brittany. Allí, tuvo algunas conversaciones triviales con Jonathan, y a inicios de septiembre de 2020 empezaron a intercambiar mensajes por redes sociales. Su conversación pasó rápidamente a mensajes de texto y luego a una aplicación móvil llamada Snapchat, donde también podían compartir fotos a través de chats que se eliminaban tras 24 horas de ser enviados. Según se reportó, todas en la empresa consideraban a Jonathan muy atractivo, y Brittany le puso el apodo Abercrombie, porque le parecía un modelo fornido y estéticamente igual a los que promocionan esa marca de ropa. Aunque inicialmente no quería una relación romántica con Jonathan, pensaba que era amable, divertido y dulce, con quien podría considerar salir en el futuro cuando lograra liberarse de su matrimonio. Durante ese mes, los dos pasaban bastante tiempo juntos, e incluso un día llegaron a encontrarse después del trabajo en la presa McDowell en Peterborough. Ese día, dijeron que querían conocerse mejor e incluso se besaron. Pero la experiencia resultó incómoda, dijo Brittany después. Al día siguiente, se vieron en el trabajo y en el descanso se besaron nuevamente, esta vez con más pasión. El 19 de septiembre de 2020, Armando, que se resistía a aceptar la separación y reclamaba derechos sobre Brittany, aprovechó que ella se estaba bañando y revisó su celular. Al descubrir que había estado hablando con Jonathan, se enfureció y arremetió a golpes contra la mujer. Luego, la obligó a salir del baño y a subirse a la cama, donde continuó la agresión, concentrándose especialmente en la cara, como si quisiera borrar su belleza. Le causó evidentes lesiones en el rostro, la nariz y la boca, y además le astilló un diente. No conforme con lo que ya había hecho, agarró una pistola y la metió a la fuerza en la boca de Brittany, diciéndole que iba a quitarle la vida, pero cambió de opinión y optó por apretar el cuello de la mujer hasta que ella quedó inconsciente. A varios kilómetros de distancia, Jonathan, quien no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el hogar de los Barron, recibió un mensaje de Brittany, invitándolo a verse esa misma noche en el parque Annette Wayside. Él accedió. 2 días después, el 21 de septiembre de 2020, Justin, la madre del joven, denunció su desaparición tras no saber nada de él. Atendiendo a la preocupación de la mujer, la policía realizó un control de bienestar en su apartamento de New Hampshire, pero en el lugar no pudieron encontrar a Jonathan ni a su vehículo. Luego, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa donde trabajaba y se enteraron de que Jonathan no se había presentado ni el 20 ni el 21 de septiembre, y tampoco se comunicó para informar el motivo de su ausencia. Pero ese no fue el único dato que suministró la empresa a los oficiales. También reportaron el extraño caso de una mujer llamada Brittany Parham, que trabajaba con Jonathan y que llamó el lunes para informarles que renunciaba y que a partir de ese día no iría más a la oficina. Entonces, sus compañeros de trabajo revelaron a las autoridades que creían que Jonathan y Brittany podrían haber estado en una relación, a pesar de que ella estaba casada. El siguiente paso de la policía fue ir en busca de Brittany, para ver si sabía dónde estaba Jonathan. Cuando llegaron a la casa, quien les atendió fue la suegra, María Elena Recas, que vivía al lado. Les dijo que Armando y Brittany habían salido y que ella estaba cuidando a sus hijas. Ese mismo día, en horas de la noche, la policía regresó a la casa de los Barron y vio el jeep de Armando estacionado en la entrada. Se acercaron a la casa y hablaron con el hombre, quien le dijo a la policía que había visto a su esposa por última vez en la madrugada del 20 de septiembre, alrededor de las 2 de la mañana, cuando la dejó en una carretera cerca de Temple Mountain para que pudiera ir a acampar con unos amigos. Pero los oficiales le hicieron notar que el sitio de acampe era relativamente cercano a la casa y resultaba inexplicable que él no hubiera vuelto a su hogar esa misma madrugada. Armando declaró que no quería volver a casa con sus hijos, por lo que condujo hasta Errol,
un pueblo a más de 300 kilómetros, y luego regresó, alrededor de las 7 de la mañana. Siguiendo la pista del supuesto campamento al que asistiría Brittany, los agentes hablaron con los amigos de la mujer, quienes tenían informaciones totalmente diferentes. Les mostraron los mensajes de texto enviados desde el celular de ella, el 20 de septiembre, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, en los cuales decía que se iba a Nuevo México para empezar de nuevo, por lo cual abandonaría el trabajo y también a sus hijas. Un detalle adicional era que afirmaba que ya no hablaba con Jonathan ni con Armando. La policía tenía entonces a 2 personas desaparecidas, Brittany y Jonathan. Para tratar de localizarlos, rastrearon sus teléfonos. Los registros mostraron que los celulares de Jonathan y Brittany se habían movido juntos desde las 11:40 de la noche del 19 de septiembre hasta la 1:53 de la madrugada del 20. Luego de eso, el teléfono de Jonathan ya no tenía señal registrada. En cambio, el de Brittany permaneció conectado a las torres de telefonía celular hasta las 3:30 de la madrugada. Luego, se movió hasta conectarse en el área de Errol alrededor de las 7:30. El 21 de septiembre, el dispositivo de Brittany se conectó a las torres de telefonía en 2 localidades a unos 17 kilómetros de Errol. Luego, viajó de regreso a la misma área anterior, donde estuvo desde las 12 del mediodía hasta las 5:55 de la tarde, y esa fue la última vez que su señal fue captada por las torres de telefonía celular. Mientras las autoridades trataban de localizar a Brittany y Jonathan, el 22 de septiembre, a más de 4 horas de distancia, 3 cazadores aficionados cruzaron caminos con la mujer, sin estar enterados de que la policía la buscaba. Los hombres iban pasando por una zona donde se prohibía acampar, pero en los días anteriores habían visto 2 autos estacionados cerca y les preocupaba que hubiera alguien. Aunque ya los vehículos no estaban, prefirieron sonar fuerte la bocina de su auto para llamar la atención, y eso dio resultado. Una mujer, que resultaría ser Brittany, salió de entre los árboles. Enseguida, le informaron que no se permitía acampar en el lugar porque era zona de cacería, y ellos mismos habían colocado un cebo para osos cerca, por lo que era peligroso para ella permanecer allí. Brittany les dijo que no estaba al tanto de esta información. Así que los hombres abandonaron el área e informaron del hecho a los funcionarios de pesca y caza de New Hampshire. Tras recibir el aviso, los funcionarios fueron a investigar y encontraron un campamento donde se resguardaban Brittany y su perro. La mujer se había quedado con un vehículo, que luego se supo que pertenecía a Jonathan, pero no podía ser utilizado porque alguien lo había chocado contra los árboles. Les dijo a los oficiales que contaba con un teléfono móvil que no tenía señal y tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, por si se topaba con osos. Pese a toda su explicación, los funcionarios le dijeron que tenía que abandonar el área, ya que no era legal tener un campamento allí. Al principio, Brittany intentó generar empatía, contando a las autoridades que estaba acampando después de haber tenido una pelea con un amigo. Les comentó que había olvidado su jaula para perros en el campamento anterior, por lo que ellos, gentilmente, fueron hacia el sitio que ella les indicó para buscarla. Cuando llegaron de nuevo al campamento, un agente notó marcas de arrastre en la tierra y también vieron lo que parecía ser un cuerpo atado con una lona. Como consecuencia de todas las extrañas circunstancias, los oficiales se llevaron a Brittany con lesiones en su rostro que demostraban una terrible pelea y la presentaron ante el departamento de policía, donde estuvo observando a los detectives y durante algunas horas no les contó nada de lo que había sucedido. Más tarde, dijo que tardó un poco en salir del shock de lo que se había visto obligada a hacer, pero cuando finalmente se dio cuenta de que estaba a salvo y segura, decidió hablar. Lo que fue revelando le permitió a la policía ir armando el rompecabezas de la desaparición de Jonathan y de la propia Brittany. Les contó que, tras darle una paliza y montarla en el vehículo casi inconsciente, entre las últimas horas del 19 y las primeras del 20 de septiembre, Armando había utilizado su teléfono para atraer a Jonathan
y lograr que se reuniera con él y Brittany en el parque Annette Wayside. Cuando el joven llegó al sitio, solo vio a Brittany, evidentemente maltratada, y mientras se dirigía hacia ella, Armando, que se había escondido, lo atacó por sorpresa. Logró derribarlo y hasta lo pisoteó mientras se burlaba de él, preguntándole si todavía pensaba que Brittany era bonita. Acorde a su relato, luego le puso una pistola en la mano a Brittany, sosteniendo su mano sobre la de ella, y le ordenó que apretara el gatillo. Ella desobedeció su orden, por lo que Armando le sacó la pistola y le dijo que se parara en el cuello de Jonathan para cortar su respiración. Aunque Brittany esta vez sí obedeció, no aplicó presión con su pie, con la esperanza de que su amigo lograra recuperarse y marcharse. Al ver que la mujer se negaba a lastimar a Jonathan, Armando lo obligó a subir al asiento trasero de su propio auto. Entonces, le dio un arma cortopunzante a Brittany y le dijo que cortara la muñeca de Jonathan. Y la mujer, temerosa por su propia vida, hizo lo que le mandó, aunque afirmó que no hizo cortes profundos. Brittany se sentó luego en el asiento del conductor del auto y se quedó sola por un momento con Jonathan, quien le dijo que tomara una filosa arma blanca de buen tamaño, conocida como machete, que él solía llevar para cortar maleza y que estaba en su vehículo. La idea del joven era que ella golpeara a Armando con la afilada hoja para que los dos lograran escapar con vida. Pero acorde a su testimonio, ella estaba demasiado asustada para hacerlo y sabía que no era lo suficientemente fuerte como para lastimarlo. Temiendo que la represalia del sujeto les costara la vida, se quedó paralizada. Poco después, Armando entró al vehículo de Jonathan, se sentó en el asiento del pasajero y sacó un arma de fuego. Al observar el cañón, el joven, que nunca antes había enfrentado una situación semejante, suplicó por su vida. Pero el hombre, ciego de la ira, le propinó 3 impactos de bala, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. Luego le ordenó a Brittany que condujera de regreso a casa y empacara el equipo de campamento. Tras completar la misión, la obligó a ir al volante del auto de Jonathan, con sus restos dentro hasta Errol, mientras él la seguía en su jeep, siempre con el arma en la mano y dispuesto a accionarla tal como se lo hizo saber. Según diría la propia Brittany más adelante, su esposo continuó insultándola y amenazándola a través de una llamada telefónica, mientras iban rumbo a Errol. Cuando llegaron, Armando entró en una tienda y compró 2 lonas, líquido para encendedores, jabón y una pala. Luego, se dirigieron a una zona boscosa al norte de Errol y montaron una tienda de campaña. Durante los siguientes días, el sujeto iba y venía, dando órdenes a su esposa de destruir u ocultar pruebas que pudieran vincularlos con el crimen. Quemaron la identificación de Jonathan y luego Brittany limpió el interior del auto. El odio de Armando no parecía tener límite, y cada acción que se le ocurría era más horrenda que la anterior. Pero a todo, Brittany le decía que sí. Así le indicó que separara la cabeza de Jonathan del resto del cuerpo, para que no pudiera ser identificado a través de los registros dentales. Y ella lo hizo, valiéndose de una sierra y una cuchilla más pequeña. Durante esa macabra tarea, Armando estuvo observando todo el tiempo. Luego, cavó una tumba y enterró la cabeza. La siguiente instrucción que le dio fue que envolviera el cuerpo de Jonathan en una lona y cavara una tumba para él. Luego la dejó abandonada en el bosque, no sin antes jurarle que su venganza no había terminado. El hombre regresó a su casa como si nada, el 21 de septiembre, pero su madre le dijo que la policía estaba buscando a la mujer. Entonces, condujo de regreso al campamento para buscar a Brittany. Se deshizo del teléfono de Jonathan y se dirigió con ella a una zona donde había servicio de telefonía móvil para obligarla a enviar mensajes a sus amigas, diciendo que se iba a ir por un tiempo para aclarar su mente y que renunciaba a su trabajo y a sus hijas. Luego, Armando la abandonó de nuevo en el bosque para que terminara de enterrar el cuerpo de Jonathan.
Fue durante este espacio de tiempo que los cazadores la vieron y alertaron a los oficiales. Tras escuchar la espantosa confesión de la mujer, las autoridades quedaron perplejas. Más adelante, se reportó que las lesiones de Brittany coincidían con los hechos que había descrito y fue enviada a recibir tratamiento médico. Sin embargo, antes de ir al hospital, la mujer mostró a la policía el lugar donde Armando le dijo que tirara el teléfono de Jonathan por la ventana, y las autoridades lograron recuperar el dispositivo. También se ofreció a someterse a una prueba de detector de mentiras y a que le hicieran un análisis para ver si tenía residuos de pólvora en sus manos. Los investigadores se dirigieron al campamento y empezaron a recolectar evidencias. En la parte trasera del vehículo Subaru de Jonathan, que estaba escondido debajo de una lona, encontraron gran cantidad de sangre. El médico forense que se presentó en el lugar dijo en su análisis preliminar que creía que la segmentación del cuerpo del joven de 25 años se había llevado a cabo después de su fallecimiento, con una cuchilla similar a una sierra. Poco después, fue hallada la cabeza de la víctima. Las autoridades encontraron una bolsa con ropa toda manchada de líquido hemático, que era la que el matrimonio llevaba puesta al momento de cometer las agresiones. Ubicaron también el arma que Armando había usado para cegarle la vida a Jonathan, así como 2 sierras, un machete y un cuchillo pequeño. Algunas de las armas tenían sangre. Ese mismo 22 de septiembre, cerca de las 7:25 de la noche, la policía se comunicó con Armando por teléfono y le pidió que fuera a la estación para hablar con él. Según se reportó, el hombre se puso a la defensiva y declaró que no podía ir para ser interrogado porque había planeado ir a acampar a Errol con su hija de 9 años. El oficial se ofreció a reunirse con él a mitad de camino, en Bristol, pero nuevamente se negó, afirmando que no quería que su hija lo viera hablando con la policía. Sin embargo, finalmente aceptó hablar con los oficiales en la estación de Jaffrey. Lo cierto era que el hombre no pensaba dar la cara y pronto las autoridades se enteraron de que Armando estaba conduciendo hacia el norte en dirección contraria a la estación de policía. Basándose en la información proporcionada por Brittany, la policía emitió un aviso de localización, advirtiendo que probablemente iba con él una niña de 9 años. Alrededor de las 10:50 de esa misma noche, los agentes encontraron su Jeep Patriot en un estacionamiento en Jaffrey, pero Armando no estaba por ningún lado. Paralelamente, otro grupo de investigadores llevó a cabo una inspección en la casa que compartía con Brittany y sus hijas. En la vivienda, encontraron los zapatos que llevaba el hombre en el momento del deceso de Jonathan. También se dieron cuenta de que faltaba un vehículo en la residencia, el Toyota Tundra dorado del año 2008, perteneciente a Scott Regas, el padrastro de Armando. Mientras los agentes reportaban esta observación a un sargento por vía telefónica, pasó un vehículo que coincidía exactamente con la descripción. El sargento lo siguió y le ordenó detenerse. Efectivamente, al volante iba Armando y a su lado estaba su hija. Inicialmente, fue detenido por la agresión que cometió contra su esposa, mientras esperaban pruebas contundentes para acusarlo de los otros cargos. En el auto del padrastro, la policía encontró tierra arenosa, 3 bolsas de hormigón de secado rápido, 2 bolsas de 18 kilos de tierra vegetal, una pala, un gran marco de metal de casi 2 metros y una lona azul con lo que parecían ser más bolsas de hormigón o tierra vegetal. El 24 de septiembre, el resultado de la autopsia confirmó que Jonathan había fallecido a causa de un disparo en la cabeza y, por lo tanto, su defunción se clasificó como homicidio. Ese mismo día, acusaron a Armando de asesinato capital, secuestro, 2 cargos de incitación criminal de asesinato en primer grado, 2 cargos de incitación criminal de agresión en primer grado, 3 cargos de agresión en segundo grado, 3 cargos de violencia doméstica y un cargo de conducta imprudente. Durante la audiencia de acusación, Armando se declaró inocente. Al día siguiente, Brittany fue arrestada y acusada de 3 cargos de falsificación,
destrucción, ocultación o eliminación de evidencias, con el propósito de perjudicar una investigación. Entretanto, la familia de Jonathan pasaba por los más difíciles momentos al saber todo lo que tuvo que soportar el joven en sus últimos momentos. Pero más allá del dolor, se dispusieron a despedirlo como la gran persona que fue. Y el sábado 3 de octubre se realizó una emotiva celebración de la vida de Jonathan en la pista de atletismo de Milford High School, un lugar significativo donde el joven había brillado como atleta y líder. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para rendirle homenaje y posteriormente fue enterrado en el cementerio Riverside en Milford. Al mismo tiempo, avanzaban los preparativos para el juicio contra los responsables de quitarle la vida al talentoso joven. Aunque inicialmente había planeado ir a juicio argumentando que actuó bajo coacción, el 30 de agosto de 2021, Brittany se declaró culpable de los cargos, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía que le concedió beneficios procesales. Estaba previsto que recibiera una sentencia de prisión de 3 años y medio a 7 años, con 2 años de la pena mínima suspendidos. Brittany no sería elegible para ninguna forma de reducción de la pena, por lo tanto, cumpliría 1 año y medio tras las rejas antes de ser elegible para la libertad condicional. También tendría que pagar los costos del funeral y la terapia para la familia de la víctima. Dicho acuerdo se consiguió debido a la particular situación de violencia y amenaza bajo la cual Brittany había cometido los delitos de los cuales se le acusó. También se tomó en consideración el hecho de que cooperó con las autoridades desde el primer momento. Aunque la mujer aceptó su parte de la responsabilidad y aseguró que haría una disculpa pública hacia la familia de Jonathan, los seres queridos del joven emitieron un comunicado expresando su disconformidad con el acuerdo, ya que ella podría quedar en libertad en tan solo unos meses. Y eso era totalmente cierto, pues cuando se dictara la sentencia, pautada para octubre, habría pasado más de 300 días en prisión y se le descontarían de la condena total. En el comunicado, la familia sostuvo que Brittany había tenido múltiples oportunidades de obtener ayuda para ella y Jonathan durante la prolongada experiencia, y no lo hizo. También la culpaban por iniciar un coqueteo con Jonathan y llevarlo a su perdición. Quien sí tendría que enfrentar a la justicia, sin acuerdo previo, era Armando, cuyo juicio se demoró más de lo previsto y comenzó el 17 de mayo de 2022, casi 2 años después del violento deceso de Jonathan en el Tribunal Superior de Cheshire. En caso de ser encontrado culpable, se estaba enfrentando a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una testigo fundamental en el juicio fue Brittany, pues cooperar para la condena de su ex esposo era parte de su acuerdo con la fiscalía y la mujer no omitió detalles ni de lo ocurrido ni del carácter abusivo del acusado. En las declaraciones de apertura, la abogada de Armando dijo al jurado que su cliente era inocente, pues él solo golpeó al hombre, con el fin de aterrorizar a su esposa, y fue ella quien tomó el revólver calibre .45 cargado y le disparó al joven. La fiscalía, en cambio, relató cómo Armando había atraído a la víctima hasta el parque, haciéndose pasar por su esposa. Lo atacó violentamente y le disparó. Pero el horror no terminó ahí, pues el agresor obligó a Brittany a deshacerse de la evidencia, incluyendo la cabeza de Jonathan. Entre los testimonios más importantes estuvo el de Justin, quien dijo que su hijo le había hablado de Brittany, que se encontraba atrapada en una relación abusiva y que ya estaba harta de eso y se iba a separar. Luego subió al estrado Austin Searcher, un amigo de Jonathan, quien señaló que el joven se sentía solo, ansioso por tener una relación, y agregó que los mensajes entre Jonathan y Brittany eran algo gráficos. La fiscalía llamó al estrado a los detectives de la policía y comenzó a presentar pruebas en video de las compras de Armando de productos de limpieza y otros artículos utilizados para ocultar el auto y el cuerpo de Jonathan. Además, una agente de la Unidad de Delitos Mayores testificó sobre las imágenes de vigilancia del centro de Jaffrey
que mostraban el Jeep Patriot que Armando conducía la noche del crimen, y en el video se le veía yendo hacia el parque Annette Wayside, en Range. Esa misma ruta la siguió 2 horas después el Subaru de Jonathan. Rachel Martínez, criminalista del Laboratorio Forense de la Policía Estatal, que se especializa en análisis de huellas dactilares, dijo que en su examen de la evidencia encontró una huella de palma y huellas dactilares que coincidían con la mano izquierda de Armando en el alerón trasero del vehículo de Jonathan. También encontró huellas pertenecientes a Brittany en una lata de pintura en aerosol que se había incluido como evidencia. Luego, subió al estrado la forense Jenny Duval, quien guió a los jurados a través del examen que la llevó a determinar que el deceso de Jonathan había sido un homicidio causado por una herida de bala en la cabeza. Detalló que el cuerpo presentaba cortes profundos, varias laceraciones en el cuero cabelludo y otras heridas de bala en las piernas y un brazo. Por lo tanto, eran heridas importantes que sangraron y causaron distintos niveles de incapacitación. La doctora testificó que todas esas heridas podrían haber sido causadas por 3 balas, la cantidad de disparos que, según Brittany, su entonces esposo había realizado. Jill Theriault, otra científica forense del laboratorio estatal, que trabaja como examinadora de armas de fuego, analizó el revólver que los fiscales alegaban que Armando había utilizado. Señaló que 2 de las 3 balas encontradas durante la autopsia, incluido el disparo fatal en la cabeza, provenían de esa arma. Y en cuanto al tercer proyectil, dijo que no pudo determinar el origen porque se había fragmentado en el cuerpo de la víctima. En el contrainterrogatorio, la defensa buscó demostrar que el testimonio de Brittany no estaba respaldado por las pruebas. Para esto, utilizó su descripción de cómo Armando había disparado esa última bala. Brittany había dicho que Armando estaba girado en el asiento del pasajero, con Jonathan en la parte trasera y su cabeza apoyada contra la puerta cuando disparó. Pero según la forense, la evidencia mostraba que la bala había sido disparada a corta distancia. En los argumentos finales, la abogada de Armando dijo que el testimonio de Brittany estaba en contradicción con la evidencia física y que ella tenía un motivo para mentir, mientras que la fiscalía dijo que ella había hablado con la verdad y había temido por su vida. El jueves 26 de mayo de 2022, tras casi 10 días de juicio, el jurado encontró a Armando Parham, de entonces 32 años, culpable de todos los cargos, tras deliberar por tan solo 2 horas. La madre de Jonathan estaba en la sala del tribunal y comenzó a llorar cuando se leyó el veredicto. Unos días más tarde, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, durante la cual Justin Emerald leyó en voz alta una declaración de impacto de la víctima, en la que se refirió a Armando como una bestia conspiradora y asesina. Era más baja que el excremento de la inmundicia. Luego, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Cheshire, Elizabeth Leonard, dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 45 a 135 años adicionales contra Armando Parham por los 7 cargos relacionados con el secuestro, asalto y asesinato de Jonathan Emerald. Por los delitos cometidos en contra de su esposa, en julio de 2022, Armando fue condenado a un total de entre 10 años y medio a 23 años de prisión adicionales. En honor a la memoria de Jonathan, el Boys and Girls Club de Valle Southhagen inauguró un banco de granito. Este banco, que se hizo como un tributo duradero, simboliza el impacto positivo que Jonathan dejó en su comunidad. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.